Nunca pensé que la persona que me enseñó a hacer mi primer merengue italiano fuera la misma que me quitaría todo. Cuando mi tía Rebeca me dijo que ya no podía tenerme en su pastelería, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me quedé sin palabras, con las manos todavía manchadas de harina. Y lo peor fue escucharla decir que yo nunca tuve talento real, que solo estaba estorbando, como si estos últimos 3 años no hubieran existido. Todavía ahora, al recordarlo, me tiembla la voz y se me acelera el corazón, porque no era un simple despido, era una aniquilación de todo lo que yo creía ser. Yo crecí en Guadalajara, en una colonia tranquila donde los olores del pan dulce se mezclaban con el ruido de los camiones cada mañana. Mi tía Rebeca era la dueña de la Espiga de Oro, una pastelería pequeña pero muy querida en el barrio, famosa por sus conchas de vainilla y sus tartaletas de frutas. Desde que era niña, yo me la pasaba metida en ese local viendo cómo ella decoraba pasteles con una precisión que me hipnotizaba. A los 15 años, cuando mi mamá enfermó y el dinero escaseaba, mi tía me ofreció trabajar con ella aprendiendo el oficio, y para mí fue como un salvavidas en medio del caos. Me recibió con un abrazo y me dijo que yo era como su hija, que me iba a enseñar todo lo que sabía para que algún día pudiera quedarme con el negocio. Esa frase se me quedó grabada como un tatuaje en el alma, porque por primera vez alguien veía algo valioso en mí. Los primeros meses fueron mágicos. Yo llegaba a las 6 de la mañana, prendía los hornos y me ponía a batir masas mientras mi tía tarareaba canciones de Rocío Dúrcal. Ella me explicaba cada paso con paciencia infinita, cómo templar chocolate sin que se agriete, cómo lograr que el fondant quede liso como un espejo, cómo calcular las proporciones exactas del Royal Icing para que no se desmorone. Poco a poco me fui ganando la confianza de las clientas, que ya me pedían que yo les diseñara los pasteles de cumpleaños porque decían que mis moños de azúcar parecían flores reales. Mi tía sonreía, me aplaudía y hasta presumía mis avances en el grupo de WhatsApp familiar, pero a veces notaba que su mirada cambiaba cuando alguien me elogiaba demasiado. No le di importancia, porque yo la adoraba y sentía que sin ella no sería nadie. Incluso empecé a crear recetas nuevas en las tardes, mezclando guayaba con queso crema o combinando rompope con nuez. Y se las mostraba emocionada para que me diera su bendición. La pastelería tenía un aroma inconfundible a canela y mantequilla derretida que se te impregnaba en la ropa durante días. Yo trabajaba de lunes a sábado, a veces hasta 12 horas, sin contrato ni prestaciones, pero no me importaba porque creía que todo ese esfuerzo era una inversión en mi futuro. Mi tía me decía: mijita, esto es tuyo también, lo que construimos juntas se queda en la familia, y yo me iba a casa con el pecho inflado de orgullo. Incluso cuando mi mamá falleció al año siguiente, Rebeca me abrazó más fuerte que nunca y me repitió que ahora ella era mi única familia, y yo me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. Ahora sé que ese abrazo no era de consuelo, sino de posesión, pero en aquel momento yo estaba demasiado rota para verlo. Todo empezó a torcerse un martes de noviembre, cuando el clima ya olía a Navidad y los pedidos de pasteles de temporada comenzaban a multiplicarse. Yo había creado una receta de panqué de tejocote con un glaseado de piloncillo que me quedaba realmente esponjoso y que ninguna otra pastelería de la zona ofrecía. Esa semana la llevé a la mesa de trabajo y mi tía la probó, puso los ojos en blanco y dijo que era aceptable, pero que necesitaba ajustes. Nada fuera de lo normal, pensé, porque ella siempre era muy exigente. Sin embargo, a los 3 días, una de nuestras clientas más fieles, la señora Gloria, entró al local con un volante de otra pastelería donde anunciaban exactamente el mismo panqué con descripción casi idéntica a la que yo había escrito en mi libreta. Mi tía me vio la cara de incredulidad y me dijo que seguramente alguien había copiado la idea, pero lo dijo tan rápido que me dejó una espina clavada. Esa noche me quedé hasta tarde limpiando los moldes y no podía dejar de darle vueltas al asunto. Abrí mi mochila para revisar mi libreta de recetas y me di cuenta de que la página del panqué de tejocote estaba ligeramente arrancada en la esquina, como si alguien la hubiera jalado con prisa. El estómago se me hizo un nudo porque solo 2 personas teníamos acceso a ese cuaderno, mi tía y yo. Intenté decirme que era una casualidad, que tal vez la gata de la tienda había rasgado el papel, pero una voz interna me decía que algo no encajaba. Apenas dormí esa noche, y cuando llegué a trabajar a la mañana siguiente, encontré a mi tía en la oficina hablando por teléfono con una voz demasiado animada para hacer una llamada de proveedores. Me quedé parada en el pasillo, escuchando fragmentos. Sí,
nos va a funcionar muy bien, esa receta tiene potencial, y colgó apenas notó mi sombra. El día que todo se rompió fue un sábado de quinceañera, que debía ser uno de los más importantes para mí porque yo había diseñado un pastel de 3 pisos con flores de betún color vino que me había costado 3 semanas de trabajo. Cuando llegué al local, el pastel ya estaba montado en la vitrina principal, pero algo me heló la sangre, no era mi diseño original, sino una versión simplificada y torpe que mi tía había hecho durante la noche mientras yo descansaba. Le pregunté por qué lo había cambiado sin consultarme, intentando mantener la voz firme, y ella soltó una risa corta y me dijo que el cliente había pedido algo más elegante, que yo todavía no tenía el criterio para entender ese tipo de detalles. Me sentí como una niña pequeña regañada frente a toda la clase, pero me tragué el coraje y me fui a la bodega a respirar hondo para no llorar. Ahí, entre sacos de harina, vi un recibo de la pastelería competidora con fecha de 2 días atrás, y reconocí la letra inconfundible de mi tía apuntando la misma receta que yo había creado. Esa noche no pude callarme. Llegué a la casa que compartíamos, temblando con el recibo arrugado en la mano, y la encaré con la voz quebrada. Mi tía me vio con una calma desconcertante, luego tomó el recibo y lo rompió lentamente mientras me decía que yo era una malagradecida, que todo lo que sabía se lo debía a ella y que mis ideas no valían nada sin su supervisión. Me explicó, con una frialdad que jamás le había visto, que mis recetas pertenecían a la pastelería y que si yo me atrevía a reclamar algo, me iba a arrepentir de haber entrado a su negocio. Las piernas me flaquearon, no tanto por la amenaza, sino por el veneno con el que cada palabra salía de su boca, como si llevara años guardándolas. Intenté recordar algún indicio, alguna señal temprana que me hubiera advertido, pero todo lo que venía a mi mente eran sus elogios pasados, sus abrazos, sus promesas de herencia que ahora sonaban a burla cruel. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi tía empezó a ignorarme en el mostrador, a repartir mis tareas entre las nuevas empleadas que había contratado sin consultarme, y a corregirme delante de los clientes como si yo fuera una aprendiz de primer día. Yo me mordía la lengua, me escondía en la cocina a hacer cuentas mentales de cuánto me debía en horas no pagadas y en recetas robadas, y me daba cuenta de que nunca había existido un vínculo real de familia. Ella me había criado como quien cría a un animal útil, esperando el momento justo para exprimirlo y desecharlo cuando empezara a pedir algo a cambio. Fue entonces, en uno de esos silencios tan llenos de rabia, que me encontré buscando algo en el teléfono para desahogarme, y terminé viendo esos videos que a veces me mandas, de contando dramas de la vida, donde la gente narra traiciones tan parecidas a la mía que me dolía el pecho de identificarme. La gota que derramó el vaso fue una mañana en que la señora Gloria regresó para encargar el pastel de bodas de su hija y mi tía, sonriendo con toda la hipocresía del mundo, le dijo que yo ya no era confiable, que había estado modificando recetas sin permiso y que por eso me estaba separando del negocio. Escuchar eso desde la trastienda fue como recibir un balde de agua helada. Salí al mostrador con las mejillas ardiendo, pero antes de que pudiera decir algo, mi tía me sostuvo la mirada con esos ojos que antes me parecían cálidos y ahora veía como 2 pedazos de hielo sucio. Fue en ese momento cuando supe que no solo me había quitado mi trabajo y mis recetas, sino que también quería robarme mi reputación. Me quedé paralizada, sintiendo por primera vez un miedo tan denso que apenas me dejaba respirar, y sin embargo, una pequeña parte de mí empezó a planear cómo salir de ahí con algo de dignidad. Esa misma noche me encerré en la bodega con el teléfono en la mano y el corazón latiéndome en la garganta. Comencé a grabar un audio con temblor en los dedos mientras mi tía hablaba en la cocina con la nueva empleada, explicándole cómo preparar mi glaseado de piloncillo con mis propias palabras. Su voz sonaba tranquila, casi maternal, pero cada sílaba era un cuchillo que me confirmaba que el robo no había sido accidental. Me quedé quieta, respirando apenas para no hacer ruido, hasta que escuché que le decía que yo era muy distraída y que por eso nunca podría manejar el negocio sola. En ese momento supe que ya no bastaba con llorar, si quería salir de ahí con algo de verdad, necesitaba pruebas. Guardé el audio y me encerré en el baño a escucharlo temblando, con la sensación de estar traicionando a alguien que una vez me llamó hija. Me lavé la cara y me quedé mirando mi reflejo en el espejo manchado de cal, preguntándome desde cuándo se había roto todo sin que yo lo notara. Esa madrugada envié el archivo a mi correo y borré cualquier rastro del teléfono, temiendo que mi tía lo revisara mientras yo dormía. No sé si fue paranoia o instinto,
pero algo en mi interior ya no confiaba ni en la sombra de esa casa. Me acosté sin desvestirme, abrazando la mochila con mi libreta de recetas como si fuera lo único que me quedaba. El martes llegó un pedido urgente de una posada de la colonia y mi tía me ordenó hacer 3 charolas de bocadillos dulces para el evento. Trabajé 12 horas seguidas sin queja, armando figuritas de mazapán que parecían animalitos de verdad, y por la tarde me pidió que las llevara al salón con la camioneta de reparto. Al regresar, encontré su teléfono desbloqueado sobre la mesa de amasar. Y no pude evitar ver una conversación con la dueña de la pastelería competidora donde se llamaban socia y se reían de lo fácil que era copiar ideas de principiantes. Sentí un vacío tan grande en el pecho que tuve que sentarme en el suelo porque las piernas no me sostenían. Ya no era solo traición, era burla planeada entre 2 personas que me habían visto ilusionarme con cada nuevo postre. En la cena familiar de ese viernes, que mi tía organizó para celebrar el cumpleaños de su hermana, me sentó en la esquina de la mesa como quien arrincona un mueble viejo. De repente, entre el caldo y el mole, anunció que había decidido relevarme del área creativa porque estaba muy joven y debía enfocarme en tareas más sencillas. Me lo dijo frente a todos, con una dulzura fingida, y mis primos me miraron como si yo hubiera cometido un error imperdonable. Intenté responder, pero mi tía levantó una mano y agregó que lo hacía por mi bien, que una muchacha sin estudios no podía andar experimentando con sabores que no entendía. Tragué saliva y sonreí, sintiendo como me tragaba también el coraje y la vergüenza, mientras las miradas de los demás me quemaban como aceite caliente. Una mañana, la señora Gloria volvió a la pastelería y yo aproveché un descuido para preguntarle en voz baja quién le había dado la receta del panqué de tejocote. Ella, con la naturalidad de quien no sabe que está abriendo una caja de serpientes, me respondió que había sido mi tía personalmente, en una visita a su casa donde le llevó una muestra. Le tembló un poco la voz al ver mi expresión, y entonces añadió que Rebeca le había comentado que yo era su ayudante, no su aprendiz, y que las ideas surgían de ella. Me quedé inmóvil junto al estante de los bolillos, con una sensación de ridículo tan intensa que me ardía la piel. Ahora entendía por qué algunas clientas evitaban mi mirada. Mi tía llevaba meses sembrando la historia de que yo era una simple empleada sin iniciativa. Esa tarde intenté confrontarla con la grabación y con el testimonio de la clienta, pero mi tía me arrebató el teléfono y dijo que yo estaba loca. Me acusó de estar inventando cosas por envidia y amenazó con demandarme por difamación si me atrevía a mostrar mis supuestas pruebas. Luego, con una calma que me heló la sangre, me prohibió volver a tocar recetas y me mandó a limpiar baños del local como castigo por mi falta de respeto. Me quedé en el pasillo, sintiendo el olor a cloro mezclado con el dulce de las masas, mientras entendía que ya no había vuelta atrás. Esa noche no regresé a la casa. Me quedé en la parada del camión hasta que amaneció y me fui a casa de mi amiga Paulina con los ojos hinchados de tanto llorar. Estando ahí, desvelada y con el teléfono en las manos, busqué de nuevo ese canal que me había recomendado Paulina semanas atrás, contando dramas de la vida, y escuché una historia que parecía calcada a la mía. La narradora describía exactamente la misma sensación de incredulidad y la misma forma en que una mentora va destruyendo despacio la confianza de quien le entrega todo. Me quedé mirando el techo, sintiendo por primera vez que no estaba sola y que mi historia merecía ser contada. En ese instante tomé la decisión de no rendirme y empecé a escribir en un cuaderno viejo cada fecha, cada frase, cada detalle que iba a usar para recuperar lo que me pertenecía. El día de la Feria del Pan Artesanal de Guadalajara amaneció con un sol que calentaba hasta las baldosas y un olor a anís y cajeta flotando en cada esquina de la plaza. Mi tía se había inscrito como expositora principal y llevaba semanas preparando un pastel de boda ficticio para impresionar a los reposteros más reconocidos de la región. Lo que ella no sabía era que yo había trabajado en secreto con Paulina para montar un plan que me daba pavor, pero que era lo único que podía devolverme la voz. Llegué al evento con el estómago revuelto, vestida con un delantal limpio y una caja de pruebas que pesaba como si cargara ladrillos. Cuando vi el stand de la espiga de oro, con sus moños dorados y sus luces, sentí que las piernas me temblaban al punto de casi hacerme caer. Esperé a que se acercara la jueza principal, una chef repostera con más de 40 años de trayectoria, y entonces me puse al lado del stand con la caja abierta y mis propias muestras de panqué de tejocote. Mi tía me vio y su rostro se transformó, primero en sorpresa y luego en una máscara de furia que apenas lograba disimular frente al público. La jueza, atraída por el aroma a piloncillo,
tomó uno de mis bocados y le preguntó a mi tía si aquella receta formaba parte de su exhibición. Rebeca intentó decir que sí, pero yo interrumpí con la voz temblorosa pero clara, pidiéndole que por favor explicara cómo había obtenido aquella preparación. El silencio que se hizo alrededor fue tan denso que podía oír mi propio pulso golpeándome las sienes. La jueza me pidió que mostrara mi recetario y mi tía soltó una carcajada fría, diciendo que yo era una empleada despechada con delirios de chef. Pero entonces yo saqué las copias de las conversaciones con la dueña de la otra pastelería y las puse sobre la mesa, temblando pero sin bajar la mirada. Cada palabra impresa ardía en mis dedos como si quemara, y veía como los rostros de los curiosos pasaban de la curiosidad al asombro. Mi tía intentó arrebatarme los papeles, pero la jueza la detuvo con un gesto seco y le pidió que guardara silencio mientras revisaba las pruebas. El murmullo de la multitud crecía como un rumor de lluvia, y yo solo acertaba a repetirme mentalmente que ya no podía echarme atrás. La chef leyó en voz alta algunos fragmentos donde mi tía se burlaba de mí y detallaba cómo planeaba apropiarse de mis ideas para expandir su negocio. Recuerdo que alguien del público se llevó una mano a la boca y otra persona, quizá una antigua clienta, murmuró pobre muchacha con una compasión que me partió el alma. Mi tía empezó a tartamudear, a decir que todo era un montaje, pero las evidencias eran demasiado sólidas y su propia letra la delataba. La jueza la descalificó del concurso y le pidió que se retirara, y en ese momento yo me sostuve del borde de la mesa porque sentí que me desmayaba. Fue una mezcla de alivio y de terror, como si de repente me hubieran quitado un peso que me tenía encorvada desde hacía años. Cuando mi tía pasó frente a mí, lo hizo sin mirarme, pero supe que aquel silencio estaba lleno de una rabia que no se apagaría fácilmente. Antes de desaparecer entre la gente, me dijo en un susurro que yo había arruinado a la única familia que me quedaba, y esa frase sí me caló hasta los huesos. Pero esta vez, en lugar de doblarme, me quedé derecha y la vi marcharse con los ojos secos, aunque el pecho me ardía como si tuviera fuego. La jueza me puso una mano en el hombro y me preguntó mi nombre, y cuando lo dije en voz alta frente a todos, sentí que por primera vez yo no era la sobrina de Rebeca, sino yo misma, con mi propio sabor y mi propio nombre. El resto de la tarde se volvió borroso, entre felicitaciones de desconocidos y periodistas que me pedían la receta de mi panqué estrella. Recibí 3 propuestas de colaboración de pastelerías que habían presenciado el escándalo, y una de ellas me ofreció un pequeño local en renta para empezar de cero. No podía creer cómo la vida daba un giro tan rápido, ni cómo lo que empezó siendo mi humillación más grande se convirtió en mi carta de presentación. Al caer la noche, me senté en una banca de la plaza con la caja vacía en las rodillas y dejé que las lágrimas corrieran en silencio, por fin sin miedo de que alguien las usara en mi contra. De camino a casa de Paulina, con el sabor del piloncillo todavía pegado en la memoria, entendí que el verdadero robo no había sido de recetas, sino de identidad. Mi tía no solo había tomado mis preparaciones, me había quitado durante años la certeza de que yo era capaz de algo. Esa noche, mientras la ciudad se llenaba de luces y claxons, me prometí a mí misma que jamás volvería a dudar de lo que mi intuición y mis manos podían construir. Y me dormí pensando en cómo, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrarte a ti misma. 2 semanas después del escándalo en la feria, la pastelería La Espiga de Oro amaneció con las persianas cerradas y un letrero de "Se traspasa" pegado con cinta canela. Las clientas que llegaban por su pan de muerto se encontraban con el vidrio oscuro y un silencio que lo decía todo. A mí me llegó la noticia por un mensaje de mi prima, que me culpaba entre líneas, pero ya ni siquiera me dolió como antes. Paulina me leyó el texto en voz alta mientras desayunábamos y las dos nos quedamos calladas, sintiendo como la justicia a veces no necesita gritos para ser contundente. Esa tarde fui a la pastelería, me paré en la banqueta de enfrente y respiré hondo, dejando ir el fantasma de la muchacha que limpiaba baños sin chistar. Mi tía intentó llamarme 3 veces esa semana, con un tono que oscilaba entre el arrepentimiento falso y la amenaza velada de que me iba a demandar por daño moral. La primera llamada la dejé sonar hasta que el buzón me cortó, la segunda la escuché sin responder mientras Paulina me apretaba la mano, y la tercera la atendí con el corazón en la garganta pero la voz firme. Le dije que no iba a disculparme por decir la verdad, y que si quería pelear, nos veríamos frente a un juez con todas las pruebas que había guardado. Hubo un silencio tan largo que pensé que me había colgado, y entonces soltó un suspiro ronco y murmuró que yo había aprendido demasiado bien de ella. Colgué sin despedirme, sintiendo que esa frase era la confirmación de todo lo que me había quitado y de lo que yo había recuperado.
A las 3 semanas, la chef que fue jueza en la feria me contactó para ofrecerme una sociedad en un proyecto de repostería artesanal que estaba arrancando en el centro. Me dijo que mi historia le había recordado a ella misma cuando empezó, y que veía en mis manos un talento que merecía un espacio sin cadenas. Acepté con un temblor de emoción, pero también con un miedo atroz, porque por primera vez alguien me ofrecía algo sin pedirme el alma a cambio. Fue entonces que grabé un audio en el teléfono, casi sin pensar, imitando el estilo de esos relatos que tanto me habían acompañado en las noches de insomnio, esos de contando dramas de la vida. Y lo mandé a Paulina como un pequeño homenaje. Paulina me respondió con un te pasaste y llorando de la risa, y yo sentí que la historia por fin tenía un punto final feliz. El local nuevo abrió sus puertas un sábado de primavera, con olor a chocolate blanco y a geranios que colgaban de las macetas de la entrada. Puse mi libreta de recetas originales en un estante de la cocina, ya sin miedo a que nadie la rompiera ni la copiara a escondidas. En la inauguración llegaron clientas de la antigua pastelería, algunas con abrazos sinceros y otras con la mirada huidiza, pero todas probaron mi panqué de tejocote y asintieron en silencio. La señora Gloria fue la primera en encargar un pastel completo y me dijo, con lágrimas en los ojos, que su hija quería un diseño igual al que yo había hecho para aquella quinceañera que nunca existió. Esa frase me atravesó el pecho de una forma distinta, como si el universo me devolviera lo que me habían arrebatado sin que yo tuviera que pelearlo más. A veces me siento en el mostrador de mi propio negocio y me sorprendo mirando la puerta, como si en cualquier momento fuera a entrar mi tía a pedirme cuentas. Pero ya no siento miedo, solo una nostalgia rara por la muchacha que fui, la que creía que el amor de familia era una armadura que nunca se rompía. Entendí que algunas personas te enseñan lecciones brutales que acaban siendo las más valiosas, aunque eso no justifica el dolor que te causan. Mi tía me enseñó a templar chocolate y también me enseñó, sin querer, que las promesas sin papel no valen ni el azúcar que las endulza. Hoy abro mi propio local cada mañana, con las llaves en la mano y el nombre de mi mamá escrito en el letrero, y siento que por fin soy yo quien decide qué recetas se quedan y cuáles se transforman. He aprendido que el talento sin confianza es como una masa sin levadura, y que ninguna persona tiene derecho a hacerte sentir que tus ideas no valen nada. Mi error no fue crear recetas nuevas, sino entregárselas a alguien que ya había decidido que todo lo mío era suyo sin pedir permiso. Ahora cada vez que contrato a alguien, le pongo un contrato por escrito y le digo que sus ideas son suyas, porque no quiero convertirme en la sombra que un día me persiguió. La vida me quitó a mi mamá y luego me quitó la ilusión de una familia, pero me dio amigas como Paulina y colegas que creen en el trabajo limpio. Es raro cómo una traición tan grande puede enseñarte justo lo que necesitabas para levantarte y caminar sola. El otro día una clienta nueva me preguntó si yo era la chica de la historia que corrió como pólvora en los grupos de repostería, y por un segundo no supe si alegrarme o esconderme. Terminé asintiendo y hasta le mostré la libreta original, esa que todavía tiene la esquina rota y manchas de mantequilla en las puntas. La clienta me dijo que mi historia la había inspirado a no dejar que su jefe le robara sus diseños, y yo sentí un nudo en la garganta al darme cuenta de que todo había valido la pena. A veces una no sabe que su experiencia puede ser un escudo para otra persona, hasta que alguien te lo dice con los ojos brillantes al otro lado del mostrador. ¿Alguna vez alguien en quien confiaste te quitó algo que era tuyo sin que pudieras defenderte a tiempo? Cuéntame en los comentarios cómo lo superaste o si todavía estás buscando la manera de recuperar tu voz. Me encantaría leerlos y saber que no soy la única que ha tenido que reconstruirse a partir de las migajas que otros dejaron. Porque si algo me enseñó esta historia, es que las recetas se comparten, pero el crédito y la dignidad no se negocian jamás.